estimadas estudiantes tesistas. Espero que estén muy bien, que este tiempo de pandemia esté siendo un tiempo de reflexión, de trabajo, pero también principalmente de introspección respecto a lo que ustedes quieren hacer. Y una de las cosas que les proponemos es poder continuar con este proceso de tesina, ya que es uno de los elementos que estamos seguros en el colegio les va a servir para su futuro, para su inserción en educación superior. Por lo tanto, consideramos que es valioso que quienes ya hayan entregado el capítulo 1, los felicitamos, y también es muy valioso aquellos que se pudiesen animar para poder seguir con este trabajo. En esta ocasión vamos a revisar lo que corresponde al capítulo número 2. Se le denomina investigaciones asociadas. El propósito de este capítulo tiene que ver con mostrar investigaciones que sean las más significativas y que estén directamente relacionadas con las variables de investigación. Cuando hablamos de investigaciones significativas, principalmente nos abocamos a entender que vamos a buscar información o investigaciones, estudios, tesis, que sean los más pertinentes a las variables de investigación, a ambas variables, pero que también sean lo más actualizado posible. Y les sugerimos seguir con los siguientes elementos para la realización de este capítulo. En un párrafo 1 les pedimos que hagan una introducción al capítulo. En esto, obviamente, es una pequeña introducción que muestre lo que va a contener este capítulo. Obviamente, la recomendación es poder redactarlo al finalizar la tarea cuando ya tengamos absoluta claridad de qué es lo que contiene nuestro capítulo 2. Desde el párrafo 2 en adelante, acá se deben considerar al menos las 2 investigaciones por cada una de las variables, y de existir investigaciones que aborden ambas variables, también considerarlas. Por lo menos nos vamos a encontrar en este capítulo, cuando lo revisemos, con al menos 4 investigaciones, 2 por cada variable, y si hay investigaciones que aborden ambas, habrá que colocar una o las que estimen conveniente. Pero es muy importante tener en consideración que estas investigaciones que vamos a ir colocando sean las más pertinentes posibles a ambas variables de investigación. En el capítulo 1 le habíamos reseñado un ejemplo de tesina, y la idea es poder continuar con este ejemplo para que ustedes puedan materializar qué es lo que estamos pidiendo. En este caso, nuestra investigación hablaba del cómo el menú de la JUNAEP de los últimos 5 años ha logrado cambiar el porcentaje de estudiantes obesos en la escuela de la región metropolitana. Y esta pregunta de investigación está formada por la variable menú JUNAEP de los últimos 5 años y el porcentaje de estudiantes obesos en las escuelas de la región metropolitana. A partir de eso se sacaban, ¿cierto?, los conceptos fundamentales de cada una de las variables, menú JUNAEP, estudiantes obesos, y de allí se hacía el desglose de los 4 conceptos que considerábamos asociados a nuestra variable. A partir de esto, les queremos proponer poder seguir el hilo con cada una de las variables para ver la búsqueda de las investigaciones. Respecto a la variable menú JUNAEP de los últimos 5 años, estuve revisando en internet y encontré algunos estudios interesantes. Estos 2 que muestro acá me parecieron dentro de los más significativos de poder trabajar. Uno es una evaluación del impacto de los programas de alimentación de JUNAEP por el Ministerio de Educación, es un informe final. Por lo tanto, me parece interesante la fuente. Lo revisé, bastante amplio, es una investigación en sí porque hay títulos, hay autores, hay un ente patrocinante, en este caso es la Dirección de Presupuesto del Gobierno de Chile, pero también me parece interesante porque también reúne al final, por ejemplo, bibliografía, y eso ya nos da más seguridad respecto a ese instrumento de investigación. También encontré un informe respuesta de JUNAEP a informe final de estudio de evaluación de impacto del programa de alimentación escolar, y el autor acá es la propia JUNAEP, que hace este estudio a solicitud de un ministerio. Por lo tanto, es un documento que además, si ustedes miran arriba,
está publicado en uno de los sitios relacionados con la ONU. También encontré otros dos textos que me parecieron interesantes. Uno es de una consultoría que es el análisis estratégico para el programa de alimentación escolar, un informe final donde hablan sobre los resultados de este análisis. Hay autores, hay bibliografía, por lo tanto me parece pertinente. Pero también me encontré y me entusiasmé mucho cuando encontré, y esto a lo mejor a ustedes les va a pasar, cuando encuentren un documento que tiene mucha información, pero que es una presentación. Y ya ese tipo de documentación no nos sirve para poder realizar nuestra investigación. Ahora, lo que sí nos sirve es poder revisarlo, mirarlo y ver las fuentes de información que utilizaron. Posiblemente al final de este buena presentación de la JUNAEP no haya bibliografía, pero sí, por ejemplo, puede haber autorías de los gráficos o en la información reseñada. Por lo tanto, los animo a que puedan mirar. Lo que no voy a poder hacer es tomar elementos de este documento y citarlos como una investigación, porque en sí no lo es. Respecto al porcentaje de estudiantes obesos en las escuelas de la región metropolitana, encontré varias cosas interesantes. Uno tiene que ver con el aumento de la obesidad en Chile y en el mundo, que es una revista chilena de nutrición. Ahí hay un problema ortográfico porque Chile tiene minúscula, para que vean que esto es transversal. Y también uno del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que se titula Obesidad en la niñez en Chile, un tema pendiente. Acá en ambas investigaciones tenemos autores, hay título claro, hay entidad patrocinante, en este caso la Universidad Católica se ve claramente en su insignia, y al revisarlas, al final de sus páginas tenemos una muy buena bibliografía. También me encontré con esto, que es un documento sobre la prevención de la obesidad infantil. Es una guía para el desarrollo de intervención en alimentación, nutrición y actividad física en las escuelas básicas de Chile. Me entusiasmó mucho el título y comencé a revisarlo. Tenía introducción, ya me pareció interesante, tenía autores. Los autores, varios son de, por ejemplo, la Universidad de Chile. Pero al finalizar me di cuenta, o al revisarlo en realidad, me di cuenta de que era una especie de guía, como el título lo señala, para poder generar políticas de implementación desde las alcaldías a las escuelas básicas en Chile. Por lo tanto, no es un estudio, sino que es un documento que sirve, ¿cierto?, para la articulación de política pública. Al final, tampoco tenía bibliografía, por lo tanto, lo descartamos como un documento que nos permita trabajar en la tesina con él. Ahora, lo que no quiere decir que yo pueda, por ejemplo, googlear a estos autores que parecen bastante competentes porque son todos del INTA de la Universidad de Chile, y por lo tanto podríamos revisarlos si tienen algunas otras publicaciones al respecto, y es muy probable que las tengan. Encontré una publicación que me parece que puede servirnos para unir ambas variables. Si yo encuentro investigaciones que unan ambas variables, estoy obligado por mi ética de investigador a colocarla. Si mis variables son muy dispersas en términos de que no hay investigación actual, sino que yo estoy innovando en esa propuesta de tesina, no vamos a inventar una investigación para colocarla y cumplir con ese criterio. No, simplemente por eso se solicita de que si existiese, hay que colocarla. Si no existe, obviamente no. En este caso, es una investigación sobre la vulnerabilidad socioeconómica y obesidad en escolares chilenos de primero básico, comparación entre los años 2009 y 2013. ¿Ya? Este es de una entidad interesante porque es la Sociedad Chilena de Pediatría. Revisemos otros elementos. Para poder presentar las investigaciones en tesina, debemos considerar todos estos elementos. Primero, el título de las investigaciones, los nombres de los autores de cada una de las investigaciones, los nombres de la entidad patrocinante de la investigación. Cuando hablamos de entidad patrocinante, estamos hablando de que si está respaldado por una universidad, por un centro de estudio, una organización, etc. Una entidad del gobierno, como en este caso fue JUNAEP en varios de los documentos. Señalar también el problema o hipótesis de la investigación. Por lo tanto, estos tres elementos que voy a señalar son filtros importantes para definir con qué investigación nos quedamos o no nos quedamos.
En este caso, el primer filtro sería que tenga un problema o una hipótesis de investigación, también que se señale claramente la metodología utilizada en ella y los resultados y o conclusiones a las que llegan los investigadores en esta investigación. Vamos a ir revisando cada uno de los elementos. En este caso vamos a tomar un documento virtual, un documento descargable, ¿cierto? Que es el estado nutricional y el uso de la tarjeta de alimentación JUNAEP en estudiantes de una universidad chilena. Tiene autores María José Levio y Marión Tamara Guerrero. Esta publicación, este artículo fue publicado en la revista chilena de nutrición y allí aparecen su identificación. En este caso, obviamente, lo que está en amarillo corresponde al título de la investigación, por lo tanto, ya estamos bien con esta propuesta de. Acá vemos, por ejemplo, los nombres que están claramente identificados de las autoras en este caso. Por lo tanto, esos elementos ya aquí tenemos el título y las autoras. En este caso son dos elementos centrales para poder definir que este es un buen documento para poder trabajar en Tesina. Acá, en la entidad patrocinante, podemos caer en algunas trampas y hay que ser muy astuto para poder revisar bien cuál es realmente la entidad patrocinante que avala esta investigación. Como dijimos, puede ser una universidad, un centro de estudio, una organización, una repartición gubernamental, etc. Lo primero que me voy a tentar a decir es que, claro, si está hecho en la revista Chilena de Nutrición, ellos son los que están patrocinando. Pero la gran pregunta es, ¿la revista Chilena de Nutrición es la entidad o es el medio de comunicación de una organización, de una entidad que patrocina ese estudio? En este caso, en el cielo nos permite, como está en azulito, cliquear sobre revista Chilena de Nutrición y nos va a aparecer de inmediato la información. En este caso descubrimos que la revista Chilena de Nutrición corresponde a la Sociedad Chilena de Nutrición, Bromatología y Toxicología. También podemos caer en el error de considerar que lo que aparece como entidades relacionadas a las autoras son las patrocinantes de ese estudio y hay que tener cuidado también con ello. Hay que llegar bien a la raíz de quién está patrocinando este tipo de investigaciones para poder revisar la confiabilidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo trabajando el tema que ya propuse sobre obesidad infantil, me encuentro con una muy buena investigación, pero patrocinada por Coca-Cola, en donde me dice, por ejemplo, que el azúcar no es el factor significativo de obesidad en el mundo, sino que lo es la grasa? ¿Puedo confiar en una investigación como esa? Ese tipo de preguntas son las que tengo que ir haciéndome, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos otro criterio que es sumamente importante para poder señalar si la investigación que encontré corresponde o no a una buena investigación para trabajar en Tesina. En este caso, yo debo buscar cuál es el problema o la hipótesis que está planteando. En este caso, estas chicas plantean como objetivo que la idea es relacionar el uso de la tarjeta JUNAEP con el estado nutricional de los estudiantes universitarios de una universidad en específico, en un lugar específico, en un tiempo específico. Ellas señalan en su metodología, y aquí hay que empezar a buscar dentro de la investigación. En este caso, ellas colocaron sujetos y métodos, que es más fácil de poder encontrar cuál es la metodología de investigación, pero hay que leer para poder encontrar esto. En este caso, la metodología utilizada fueron unas mediciones antropométricas y una encuesta alimentaria de JUNATEST. Esos dos instrumentos se utilizaron. La evaluación antropométrica se hizo a través de la medición del peso, de la talla y la circunferencia, ¿ya? También tenemos que revisar los resultados o las conclusiones. En este caso, en los resultados aparecen distintas apreciaciones o análisis respecto a lo que ellas pudieron encontrar. En este caso, señalan que el IMC, el índice de masa corporal en los estudiantes que estudiaron, ¿cierto?, tiene un promedio de 25,4, ¿ya?, que hay un mínimo y un máximo. Pero también encontraron algunas cosas interesantes, como que en la encuesta de JUNAEP
observaba que el 80% de estas personas utilizaba los 10.000 pesos de la tarjeta de alimentación en supermercado, ¿ya? Otros que utilizaban 25% que adquiere con la tarjeta Junaep más de 6 litros de jugo y bebidas azucaradas al mes, que 38%, un poco más, de los estudiantes no utiliza la tarjeta para adquirir frutas ni verduras, pero hubo una diferencia y aquí estos elementos son significativos de entender, porque a pesar de que a partir de la investigación que se hace, se van encontrando resultados que avalan un poco la propuesta de lo que se estaba proponiendo investigar, también hay que ser sumamente honesto, transparente, ético en términos investigativos para decir, por ejemplo, que una de las diferencias significativas entre la carrera de psicología y las otras carreras, a las pertenecientes a los estudiantes que hicieron esta investigación, que participaron en esta investigación, es que, por ejemplo, estudiantes de psicología optan en mayor cantidad, utilizan mayor cantidad de dinero de la tarjeta Junaep en la adquisición de frutas y verduras, a pesar de que muchas personas señalaron que no lo hacían. Dentro de las que lo hacían eran de una carrera más en específico. Por lo tanto, esto es lo interesante de poder ir revisando las investigaciones, y así como nosotros vamos a hacerlo también. La redacción del capítulo, la idea es que de cada una de las investigaciones, aparte de extraer lo que ya acabamos de señalar, puedan ustedes leerlas y revisar para extraer las citas textuales de los argumentos que ustedes consideren sean los más significativos para validar o no la hipótesis. Pero les vamos a proponer ciertos tipos de argumentos. Primero les vamos a preguntar, les vamos a proponer los argumentos que son congruentes o convergentes. Estos son los más fáciles de encontrar en términos de que, teniendo absoluta claridad de mi hipótesis, son los argumentos que la avalan, son los argumentos que son coherentes y que guardan relación lógica con lo que yo propuse en mi hipótesis. Por lo tanto, me van a permitir validarla. Los divergentes son unos argumentos un poco pillos, porque a partir de una idea, de una premisa, se puede sacar más de una conclusión, dos conclusiones al menos distintas. En este sentido, es importante entender que este argumento es distinto al congruente. No es directamente relacionado, sino que puede estar relacionado y por eso puedo utilizarlo. Y obviamente también tenemos un tipo de argumento que es el contrario, en donde absolutamente está opuesto a lo que planteamos en la hipótesis. Y aquí cuidado con lo siguiente. Lo hemos señalado en varias de las entrevistas que hemos realizado y lo señalé en el video de hipótesis también. Si mi hipótesis como respuesta preliminar a la investigación señala algo que no puedo validar porque las investigaciones resulta que hablan de B y yo dije A, no significa que la investigación esté mala. Por el contrario, considero yo que incluso intelectualmente puede ser más provechoso, porque a usted le va a tocar en esta investigación el poder señalar cuáles son los elementos que dice la academia que invalidan lo que usted propuso al comienzo. Y en la conclusión vamos a tener que argumentar fuertemente aquello. Pero es importante que entiendan de que si en las investigaciones ustedes encuentran argumentos contrarios, opuestos a lo que plantearon en la hipótesis, es muy importante colocarlos, ya que luego en el capítulo de análisis ustedes van a hacer hablar estos argumentos. Por lo tanto, es importante también tener contrapesos, tener los argumentos contrarios, ¿ya? Como decía en el ejemplo de la Coca-Cola, si la Coca-Cola en el informe me dice o en el estudio me dice que son las grasas y no los azúcares los que provocan obesidad, es muy probable que yo pueda encontrar argumentos en estudios que hablen de que las grasas son las que producen obesidad y no los azúcares, o que ambos son los que producen obesidad. Por lo tanto, tengo que ser muy riguroso en encontrar ese tipo de investigaciones. Debe existir investigaciones que pongan un poco en juego, en crítica, lo que yo estoy planteando. Para la redacción del capítulo hay que señalar también los hallazgos más significativos de las investigaciones, tanto los que validen o no validen, en este caso corresponden a los argumentos ya señalados. Tenemos que considerar la cantidad de párrafos que ustedes estimen necesario
que permita entregar la información y esta información que sea suficiente para explicar acabadamente cada variable. Nosotros les hemos dicho reiteradamente que la tesina no se pesa. No se saca un 7 el que muestra o el que escribe más páginas. No, la calidad de lo que se está diciendo, la calidad de los párrafos, los argumentos que nos están señalando, eso es lo que vale. Por lo tanto, no sabemos cuántos párrafos ni cuántas páginas nos van a salir, pero que sí es importante tener claro de que sean los párrafos y las páginas que sean necesarias para poder abordar en forma suficiente nuestra variable. También les sugerimos terminar el capítulo redactando un breve párrafo a modo de síntesis o de resumen de lo que han expuesto y recordar, por favor, colocar todas las citas en APA y al final del capítulo, por favor, hacer el listado de las referencias bibliográficas. A continuación, les voy a exponer en forma muy breve los elementos que están incorporados en la pauta de evaluación y calificación de la tesina. Son varios elementos. Primero, los que ya revisamos. Los primeros 2 puntos se los van a ganar porque han expuesto al menos 4 investigaciones distintas a las temáticas investigadas utilizando citas bibliográficas pertinentes. Eso significa que se puede evidenciar en el trabajo que hay al menos 4 investigaciones que son distintas y que están relacionadas con la bibliografía o las citas que están trabajando. También se van a ganar 2 puntos si señalan claramente los títulos de las investigaciones, los autores de todas las investigaciones, y esto es importante, deben ser de todas. Si no hay un autor como un nombre y un apellido, debe ser entonces una entidad. En este caso, no repita la entidad si es, por ejemplo, Junaed quien hace el informe y no hay ningún nombre al que se le pueda adjudicar la autoría de ese documento. Señalar claramente todas las entidades patrocinantes de las investigaciones, señalar claramente el problema o hipótesis de las investigaciones, las metodologías y los resultados y conclusiones. Pero también necesitamos que sean claros en la presentación de estos hallazgos más significativos de las investigaciones y que obviamente esos hallazgos, que son los argumentos que van a utilizar, les permitan validar o no la hipótesis. Las citas que vayan a extraer de estas investigaciones tienen que ser en función de la argumentación que ya señalamos, que sean congruentes, divergentes o contrarios. Y esto nos va a permitir validar o no la hipótesis. También se pide en esta pauta que toda la información se profundiza a través de los distintos tipos de argumentos. O sea, estas citas que yo saco pueden ser datos, pueden ser hechos, ejemplos, citas de autoridad, o sea, argumentos de peso en términos teóricos, científicos o generalidades. Lo importante es que las citas tengan argumentos importantes, significativos para poder validar o no mi hipótesis. Toda la información y argumentos entregados a partir de las investigaciones son suficientes para explicar ambas variables, siendo su cantidad bastante para exponer acabadamente el tema. Es sumamente importante que, como decíamos, no pesamos la tesina, pero es importante que los argumentos que entreguen sean suficientes para poder entender a cabalidad la variable que están ustedes mostrando. ¿Ya? Es importante no dejar ideas truncas, no dejar argumentos como ciegos allí expuestos y sin rematar por qué está puesto allí. En este caso les pido que revisen los videos que están relacionados con redactando y citando en APA. Eso es muy importante. Toda la información entregada en el capítulo es contrastable, o sea, se puede comprobar su exactitud o autenticidad. En este caso, una de las formas que tenemos nosotros de poder evidenciar estos 3 puntos que ustedes van a ganar es que cada una de las citas textuales o paráfrasis que vayan a utilizar tenga el correspondiente APA. Si usted dice algo, saca algo de la investigación, siempre coloque el APA. De lo contrario, si se identifica que hay una redacción que quiere pasar como propia pero que no lo es, recuerden que hoy día hay programas que eso lo hacen en forma automática, ¿ya? Por lo tanto, no nos expongamos porque eso además es sancionable dentro de nuestro reglamento interno de convivencia como una sanción grave, la deshonestidad, ¿ya? Por lo tanto, es importante llamarlos a hacer bien el APA.
Toda la información entregada en el capítulo se presenta de forma objetiva, por lo que no se emiten juicios de valor. Tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, yo lo he presentado muchas veces en las entrevistas y también en el video del capítulo 1, son capítulos en los cuales yo lo que principalmente entrego información. Por lo tanto, lo importante es no emitir juicio, no le estamos preguntando si le gusta o no le gusta la investigación. Lo que usted está señalando cuando decide colocar tal o cual investigación es que esa investigación es significativa para poder validar o no su hipótesis. También que toda la información entregada en el capítulo es pertinente a las variables de investigación, corresponden y están relacionadas con ella. Esto significa que tanto las investigaciones como los argumentos, las citas que voy sacando de mis investigaciones, obviamente están relacionadas con la variable que estoy trabajando. Son correspondientes a ella y están relacionadas, son pertinentes. Y no estoy seleccionando una investigación o citas que están muy fuera de la relación con la variable que estoy abordando. También que toda la información que sea entregada en este capítulo provenga del área disciplinar en que se sitúa la investigación. En este caso, si estoy trabajando la obesidad infantil y el menú JUNAEV, obviamente el área de estudio o el área disciplinar está mucho más relacionada con salud, con dietética, con nutriología, que por supuesto con educación, que también podría pensarse. Por lo tanto, mis investigaciones tienen que estar más relacionadas con estas primeras áreas que les señalé. La propuesta es que se animen a investigar. Muchos de ustedes, los que ya hicieron el capítulo 1, tienen un stock, una bibliografía interesante respecto a material que pueden utilizar. Denle una ojeada, revisen, miren y sigan buscando. Si necesitan ayuda, por favor, revisen el video de búsqueda bibliográfica. Y lo importante es que una vez que hagan este capítulo, una vez que decidamos la fecha de entrega, lo importante es que no olviden revisar la pauta que ya está publicada en Aula Virtual para que puedan cumplir con todos los criterios establecidos. Quiero también aprovechar la ocasión de insistir en que nos quedemos en casa. Está muy compleja la situación, por lo tanto es importante que nos animemos a quedarnos en casa, hacer lo que las autoridades nos están pidiendo hacer y a cuidarnos mucho. Cuidándonos nosotros, cuidamos al resto también. Así es que, y esto es para que en algún momento y prontamente nos podamos volver a ver. Así es que un gran abrazo para todos, anímense, convoquen a sus compañeros, a sus compañeras que no se han subido todavía al carro de la realización de la tesina para que lo hagan, explíquenle que no es tan complejo como se pinta, como el cuco lo pintan, así es que por favor, vamos, anímense. Cuídense y que estén súper bien.